¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo has amanecido? ¿Cómo está tu fin de semana? Espero que estés bien, que el Señor Dios Todopoderoso pues te haya protegido, te haya bendecido y ahora pues estemos ya aquí listos, dispuestos a poder compartir lo que es el mensaje, a poder aprender más que todo de lo que Dios tiene para nosotros en este día. Así que te doy la bienvenida nuevamente aquí a mi página Aliento de Vida. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar ahí pendiente de lo que se va a expresar. Quiero decirte pues que para Dios nada es oculto, ¿verdad? Él conoce tu corazón, conoce tus intenciones, conoce esa necesidad que tú tienes de querer conocer más de Dios, de querer aprender más de Dios, y eso pues Él lo ve con buenos ojos y Él te va a recompensar, ¿verdad? Lo que es ese momento, ese espacio que tú apartas, ¿verdad? Para poder venir y conocer más de Él. Así que vamos a orar para que sea Dios tomando el control de lo que se va a expresar ahora. Así que acompáñame. Gracias bendito Dios, estamos aquí un día más, una vez más, por tu santa voluntad, porque eres tú, Señor, que nos has permitido abrir nuestros ojos. Eres tú que nos has permitido estar aquí nuevamente. Te pido, Señor, que pongas en control todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno, Señor, y que nuestro corazón pueda ser preparado para poder recibir esta semilla, esta palabra que tú tienes ahora para cada uno de nosotros. Prepara esos corazones, Señor, donde voy a sembrar ahora esa semilla, esa palabra, para que pueda crecer y germinar de acuerdo al género de lo cual está siendo ahora entregado. Y Señor, que se exprese lo que se tenga que expresar, lo que tú quieres que se diga. Gracias bendito Dios, amén y amén. Muy bien, estamos aquí, seguimos con la serie con la serie Sabiduría, ¿verdad? Que está basada en el libro de Proverbios, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo todos los domingos. Y bueno, vamos a iniciar ya con lo que es esta exposición de ahora, ¿verdad? Y vamos a hablar estamos viendo la colección principal de los Proverbios de Salomón. Decíamos que se dividía en varias partes, en varios segmentos, ¿verdad? Porque esto de la colección principal de los Proverbios de Salomón son bastantes capítulos y es por eso que lo hemos venido trayendo así, ¿verdad? Por partes, ¿verdad? Para poder comprenderlo mejor, ¿verdad? Lo hemos tenido por segmentos, ¿verdad? Para poder comprenderlo mejor y que no se nos quede pues ahí lo que es importante, lo que necesitamos saber. El libro de Proverbios en sí está enfatizado en aquellas enseñanzas que nos ayudan a tener una buena conducta, ¿verdad? Una buena conducta cristiana, lo que está regido la palabra de Dios para nosotros, incluso nos da consejos de cómo poder sobrellevar la vida o de cómo poder venir y resolver ciertos problemas. Recordemos que este libro lo escribió aquella persona que dijo yo quiero sabiduría, ¿verdad? Y esa persona resolvió muchos problemas, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios lo que le pidió a Dios, y por la sabiduría pues él resolvió infinidad de dificultades. Amén. Pero eso, ¿de dónde venía? De Dios, ¿verdad? Dios es el que le otorgó esa sabiduría al rey Salomón. Entonces dice aquí, la colección principal de los Proverbios de Salomón en su quinta parte, ¿verdad? En su quinta parte, y esta es la última de ellas, pero continuamos con los siguientes capítulos porque aquí estamos enfatizando lo que es el capítulo 19 al 22, son los que vamos a ver ahora. Y el tema principal de esto es proceder del Hijo de Dios. Eso es lo que vamos a ver ahora, lo que enfatiza la idea principal de estos capítulos, el proceder de un Hijo de Dios. Quiero que vayas a Proverbios 19:20, ahí en tu Biblia. Abre tu Biblia, ¿verdad? Y busca Proverbios 19:20. Y vamos a tratar lo que es este texto de introducción. Y dice de la siguiente manera: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Obviamente aquí le está hablando a un joven, ¿verdad? Porque le está diciendo, escucha consejo, atiende la instrucción, para que seas sabio en tu vejez. Toda persona que escucha consejo y acata el consejo, pues todo le va a salir bien. El consejo es aquel que se le da a una persona como guía, ¿verdad? Le está diciendo, mira, esto te resultaría mejor, mira, tienes que hacer, tienes que caminar por estos lugares, ¿verdad? O le va diciendo, los padres de familia siempre aconsejan a sus hijos de lo que se debe realizar, que está bueno y que no está bueno, ¿verdad? Entonces ese es un consejo. Pero el consejo está dado para aquel que lo quiera recibir, y obviamente el sabio es aquel que recibe los consejos. Amén. La persona sabia es aquella que evalúa todo lo que se le dice y adopta para sí mismo, ¿verdad? Lo que es ese consejo bueno
que le va a ayudar a poder obtener los propósitos que se está planteando, ¿verdad? Entonces, es bueno recibir consejos. Dice que, que la sabiduría está en tener mucho consejo. Cuando nosotros nos somos abiertos a escuchar tantos consejos, pues podemos conducirnos de la manera correcta, podemos caminar en el camino correcto y podemos tener resultados que realmente deseamos tener en nuestra vida. Entonces dice ahí que hay que aprender a escuchar ¿qué? El consejo. Escucha el consejo y recibe la corrección, que ese es otro aspecto muy importante que está enfatizado en esa porción bíblica, es el consejo y la corrección, porque también cuando a ti no te dicen el error, cuando a ti no te dicen cuando se está fallando, pues no puedes corregir, ¿verdad? Y eso es muy importante. Muchas veces nosotros creemos que hacemos todo bien, que estamos bien, y para nuestro punto de vista puede ser que esté bien, pero si alguien más, no es lo mismo como ver las cosas de dentro, como ver las cosas de alguien que está fuera del problema, afuera de la situación. Son dos ámbitos bien diferentes. Es como cuando hablábamos nosotros de que nuestro Dios dice que más altos son sus pensamientos que nuestros pensamientos. Cuando dice, mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque más altos son mis pensamientos, así como el cielo es más alto, ¿verdad?, que la tierra, así son mis caminos y así son mis pensamientos, dice Jehová Dios. Entonces está diciendo, bueno, Él está en un panorama diferente. Nosotros nos podemos encontrar en medio de la circunstancia, situación difícil o lo que estemos viviendo, y nuestro enfoque está en nuestro entorno, en lo que estamos viviendo. Por eso digo yo que no es lo mismo ver en una circunstancia cuando estás dentro de ella, o cuando alguien que está afuera de esa circunstancia está más tranquilo, está más fría su mente, ¿verdad? Como decimos, para poder venir y ver y tener esa perspectiva correcta y poder tomar decisiones diferentes a alguien que está como que sofocado en el problema, y por tal de salir de la situación, si no tiene el control, pues toma decisiones equivocadas. Y a veces podemos estar actuando de manera incorrecta, pero si no hay nadie que nos lo diga, pues no vamos a poder saber, ni mucho menos corregirlo. Es por eso que nos enseña ahí esa porción bíblica, que escuchemos la corrección, que no nos molestemos cuando nos dan la corrección, porque necesitamos saber en qué fallamos para poder corregirlo, para poder enmendarlo y para poder continuar de una manera diferente, para poder obtener los resultados que realmente queremos. ¿Amén? Entonces hay que tomar en cuenta esos consejos. Hay que tomar en cuenta los consejos que nuestro Dios nos da. Amén. Así que vamos aquí ya de lleno a entrar ya a lo que es el estudio en sí de estos capítulos, y quiero que vayas al 19:1. Y vamos a hablar acerca de la integridad. Esa porción bíblica nos habla de la integridad. Proverbios 19:1 dice, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Mira que está diciendo que mejor es el pobre que camina en integridad. ¿Y quién es el que camina en integridad? Integridad es aquel que mantiene, el que está apartado del mal, el que está cumpliendo la voluntad de Dios, aunque le cueste, pero ahí está enfatizado, está ahí alineado a lo que es la voluntad de Dios para su vida. Esa es una persona íntegra, aquella que mantiene su santidad. Y dice que ahí que es mejor el pobre que camina en su integridad, ¿verdad? Que el que es el perverso de labios, dice acá, el perverso de labios y el fatuo. ¿Cuál es el perverso de labios? Aquel que habla cosas indebidas, aquel que habla cosas incorrectas, aquel que habla grandezas, aquel que habla falsedades, aquel que habla muchos aspectos que son incorrectos. Ese es el perverso de labios. Y el fatuo es aquel que no tiene conocimiento, aquel que pretende alinearse y aquel que pretende estar al frente, aquel que pretende venir y creer que está haciendo lo correcto, pero en sí no lo está haciendo porque está falto de conocimiento. Y que hay un punto muy importante aquí, es que hay que tener conocimiento de lo que se hace. Si tú quieres tener efectividad en lo que estás haciendo, tienes que conocer lo que estás haciendo, porque si no lo conoces y pretendes tener un producto favorable de lo que haces, tienes que tener ese conocimiento. Sin conocimiento no se puede hacer nada. Vas a estar errando, vas a estar fallando.
No vas a tener el propósito, no vas a tener el objetivo que te has planteado, si no tienes el conocimiento de lo que estás realizando. Y es por eso que dice aquí que el conocimiento es importante para lo que nosotros realizamos, ¿verdad? Y por eso dice aquí que es mejor el pobre que camina en su integridad, ¿verdad? El que camina en su integridad, el que se evita, el que hace lo correcto, porque estamos hablando acá del proceder de un hijo de Dios. Entonces dice aquí que es mejor el que camina en su integridad que aquel perverso, ¿verdad? Que se cree sabio, en pocas palabras así es, que se cree sabio y no lo es, porque está actuando de una manera incorrecta, de una manera indebida, ¿verdad? Y por eso dice aquí que es perverso. Entonces aquí nos está enseñando esta porción bíblica, que es mejor mantenerse en nuestra integridad, ¿verdad? Ante los ojos de Dios tiene mayor calidad. No voy a decir mayor valor porque todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios, pero sí tiene mayor calidad y mayor validez aquel que realmente acciona de esa manera para mantenerse en una condición de santidad, en una condición de integridad, de no venir y mezclarse y no venir de corromperse con aquello, ¿verdad?, que a Dios le desagrada. Vemos ya el otro punto y es la insensatez. Vamos a Proverbios 19:3. Dice ahí, el hombre insensato es hombre que tuerce su camino. ¿Escucha bien lo que dice aquí? Estamos hablando de la insensatez y dice aquí, el hombre insensato es aquel que tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Quién es este tipo de persona que es insensata? Le están aconsejando, mire, usted busque al Señor, mire, siga a Dios, mire, lea la palabra de Dios, mire, ore, o mire, ese camino que usted está llevando no es el correcto, mire, si usted siga por ahí, le va a ir mal, ¿verdad? Si usted tiene esas amistades, usted no va a venir y va a salir con los resultados que usted quiere. Pero el insensato dice, eso son falsedades, eso es mentira, eso no va conmigo, yo voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a hacer lo que yo creo conveniente, a mí nadie me dice nada, yo tengo que seguir mis caminos, yo sé lo que estoy haciendo. Esa es una persona insensata, no recibe consejos, no recibe instrucciones, no recibe nada, solamente él se cree una persona autosuficiente y lo que él hace, eso es correcto. Y ya cuando le va mal, dice, cuando se enferma, Dios no lo permita, ¿verdad? Pero estamos dando un ejemplo. Cuando esa persona se enferma y está en el hospital allá con sondas. Yo he oído casos que dicen, no, es que Dios cómo es. Y ahí sí dicen que existe Dios y mira cómo estoy yo aquí. ¿Verdad? Una persona está ahí, o está en la cárcel, o está en otra parte, ¿verdad? Y viene y se irrita contra Dios, como dice ahí, Dios me hace esto, Dios hizo esto, Dios provocó esto, porque Dios no me ama, porque Dios no me oye, porque Dios tiene favoritismo, Dios hizo esto. Y se irrita su corazón contra Dios cuando Él tiene aquí. No vamos a hablar de que un hombre te aconseje, vamos a hablar de los consejos que están aquí. Amén. Porque muchas veces decimos, no, a mí nadie me dijo nada. No, yo hice esto, pero es que a mí nadie me advirtió. A mí nadie me dijo nada, pero ¿qué es lo que está escrito aquí? Y aquí está escrito todo lo que Dios quiere que tú sepas. Aquí hay instrucciones, aquí hay leyes, aquí hay normas, aquí hay todo el seguimiento. Por eso no nos cansamos de decir que la palabra de Dios es nuestra guía. No nos cansamos de decir que la palabra de Dios es el mapa de nuestra vida. ¿Cómo hace una persona? Lo hemos visto, ¿verdad? En las series, en las películas lo hemos visto. Cuando alguien va y va a buscar un tesoro, agarra un mapa. La persona no se va a ir a buscar un tesoro y después va a ver el mapa. ¿Qué hace lo primero? Primero ve el mapa. Después que ve el mapa, se dirige a buscar el tesoro. Amén. Y así mismo es esto. Antes de empezar el día, tú tienes que leer tu mapa para saber cómo vas a caminar ese día. Para saber qué es lo que Dios te está instruyendo, para saber qué es lo que Dios te está diciendo. Primero lees el mapa para saber qué consejo Él te da en ese día. Para que no vayas a cometer errores en ese día que tú estás viviendo, que Dios te ha permitido vivir. Primero hay que leer la Biblia, ¿verdad? Para saber qué es lo que Dios quiere en ese día, ¿verdad? Entonces dice ahí, el insensato viene y tuerce su camino, o sea, no hace caso de nada. Cree que todo es un juego, cree que todo es un disparate. Y ya cuando ve los resultados viene, no, es que Dios no existe,
es que ese Dios es malo, es que ese Dios, como tantas cosas se dicen de parte de Dios, ¿verdad? Ese Dios es así, ese Dios es allá. No, pero hay que tomar en cuenta cuál fue nuestra decisión, cuál fue nuestra conducta. Dios es un Dios que te deja decidir. Él no te impone nada. Él te presenta las opciones, pero tú decides si las quieres o no, ¿verdad? Él es un Dios que te permite decidir, Él no te impone nada. Imagínate Dios, el que nos creó a nosotros, que perfectamente le pertenecemos porque Él nos hizo. Ahí en cada uno de nosotros tiene que decir, Made in Jesús, o Made in Jehová, porque Él es el que nos hizo a nosotros. Pero nosotros decidimos lo que queremos en la vida, ¿verdad que sí? Nosotros hacemos nuestra propia voluntad porque Él así lo dijo. Nosotros somos los que decidimos lo que queremos, a pesar de que Dios puede obligarnos a hacer su voluntad, pero nosotros decidimos lo que queremos, ¿verdad? Él nos dio ese libre albedrío. Entonces, si alguien toma una decisión y esa decisión trajo consecuencias lamentables, ¿de quién es la culpa? ¿O de quién es el responsable de ello? ¿No es acaso del que tomó la decisión? ¿No es acaso que cuando tú tomas una decisión, a pesar de que sabes las consecuencias que puedan venir, las cosas que puedan transcurrir, lo que pueda acontecer, ¿verdad? Tú tomas una decisión, Dios me trae esto a mi mente y lo voy a decir. Por ejemplo, hay dos carreras que son muy fuertes y que no estás ahí como que tienes que, o sea, con tu familia, por ejemplo, son dos, lo que es la medicina y lo que es el militar. Pero voy a hablar del militar. Cuando el militar lo llaman, que tiene que presentarse a servicio, él sabe que hizo un compromiso con la nación. Y ese militar, cuando toma esa decisión, él está expuesto a todo hasta morir. Si a esa persona le pasa algo y esa persona en su accionar de venir y estar presentando su servicio hacia la nación, en ese momento pierde la vida. El único responsable de lo que pueda acontecer ahí es él, porque tomó una decisión. Nadie le obligó a tomar esa carrera. Nadie le obligó a tomar esa área de su vida de querer ser militar. Con mucho respeto a los militares y los admiramos, ¿verdad? Porque son personas esforzadas y que tienen su vida, ¿verdad? Ya saben ellos que están con un compromiso hacia la nación. Pero ellos están expuestos, ellos saben ¿a qué están expuestos? ¿Verdad? Y vamos a eso, de que cada quien es responsable de sus decisiones. No podemos estar responsabilizando a alguien más de un acontecimiento en el cual no se tuvo que ver. Entonces vemos aquí esta situación porque está bien claro. Nosotros venimos, tomamos decisiones incorrectas y después cuando nos va mal decimos, es que Dios lo permitió, es que Dios. Y Dios siempre tiene los consejos aquí en la palabra de Dios para que tú puedas decidir de una manera correcta. Aleluya. Por eso estamos tomando estos ejemplos. Es que Dios tiene aquí un plan perfecto y eres tú quien decides lo que quieres en tu vida. Así que cuando te vaya mal, no digas, es que Dios fue. No, es que tú tomaste una decisión incorrecta. Amén. No hay que culpar a nadie más cuando nosotros tenemos la culpa de algo. Amén. Entonces aquí dice aquí, el insensato, ¿verdad? La persona insensata tuerce su camino. Dios te coloca en el camino correcto, pero el insensato no quiere entender lo que Dios le ofrece. No quiere entender que el camino de Dios es mejor que el que él pueda tener. ¿Verdad? Entonces el insensato hace su propia voluntad como él quiere. Y asimismo vienen las consecuencias de su mal proceder. Dios nos invita ahora a poder, a procurar estar en el camino correcto. A venir y establecer en nuestra vida lo que son los consejos de Dios para nuestra vida, para que nos vaya bien. A atenderlos, a cumplirlos, para que nos vaya bien. Y vamos a ver algo referente a eso. Vamos a hablar de la cordura también. Dice aquí en Proverbios 19:11. La cordura, Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa.
¿Cuántas veces tú vas ahí por el camino o cuántas veces tú estás haciendo algo y alguien viene y te ofende? Te ofende nada más porque quizás le da envidia lo que estás haciendo, te ofende porque realmente quiere lo que tú tienes, pero no lo, porque eso es la envidia, querer lo que tú tienes, pero no lo puede tener, se siente frustrado, entonces por eso habla, por eso critica, por eso reacciona de una manera negativa hacia aquel que está haciendo lo correcto. Cuando tú tienes identidad clara, tú no haces caso de eso. Cuando tú tienes propósito, tampoco haces caso de eso. Porque el que tiene identidad clara sabe quién es en Dios. Y el que tiene un propósito sabe hacia dónde Dios lo lleva. Tiene un plan, tiene un camino ya trazado de parte de Dios, que lo que los demás pueden decir queda sobrando, queda como que son palabras que se la lleva el viento. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes esa identidad clara, tú sabes lo que estás haciendo. Muchas veces las personas hablan con fatuidad, ¿verdad? Por falta de conocimiento. La gente a veces se expresa solamente porque escucharon hablar algo de otro, a alguien, un rumor. Escucharon un rumor y ese rumor se hizo una verdad para esas personas y lo difamaron ese rumor. Pero un rumor no deja de ser rumor y no es una verdad. ¿Amén? Rumor es un rumor y no es una verdad. La verdad es aquella que tú puedes venir y puedes demostrar que es una verdad. Amén. Esa es una verdad, la que tú puedas demostrar. Pues aquí vemos aquí que muchas veces dice que es mejor pasar por alto la ofensa. ¿Y cuáles son los dos elementos importantes? Identidad y propósito. Cuando tú sabes en quién has creído y tienes identidad y tienes propósito, no importa lo que los demás digan y es mejor pasar por alto la ofensa, significa me están agrediendo, sí, me están provocando, sí, me están presionando, sí, están hablando cosas que no son ciertas, sí, tienen un rumor ahí que no es cierto, sí, pero yo creo en Dios. Yo sé quién soy y yo tengo propósito y voy camino a cumplir mi propósito. Mis ojos están puestos en el propósito. Mis ojos están puestos en lo que Dios me prometió. Mis ojos están ahí en el propósito que Dios estableció para mi vida. Ahí están mis ojos, ahí está mi corazón, ahí están mis pensamientos, en lo que Dios ha prometido para mi vida. Amén. Entonces lo que los demás puedan expresar y lo que más puedan decir, queda sobrando cuando tú realmente, y con mucho respeto es así. Lo que más digan, lo que más hagan, queda sobrando, porque lo que importa es lo que Dios te ha dicho, es lo que Dios ha destinado para tu vida, es tu propósito, es tu identidad, es lo que tú has creído y tú vas firme. Tú no puedes detener a una persona que tiene claro su propósito. Tú no puedes detener a alguien que sabe en quién ha creído, máximo en aquel que conoce a su Dios. Nadie puede tener una persona así, que conoce a Dios, que sabe quién camina a su lado, que tiene su identidad clara, que tiene qué es lo que Dios ha dicho y tiene un propósito por el cual seguir. Bien difícil porque ya tiene todo bien planeado, todo lo que Dios ha argumentado para su vida. Es bien difícil de tener a alguien así. Y yo por eso es que te digo ahora, qué importante es venir y mantener esa cordura, porque estamos hablando de la cordura, ¿verdad? La cordura es que me están provocando, sí, pero aunque tú quieras venir y contestar, ¿verdad? Aunque tú quieras y de repente decir, yo me voy a vengar, y que de repente tú digas, yo me quiero meter un revés a esa persona, porque está hablando cosas que no son ciertas, porque casi siempre cuando te provocan son cosas que no son ciertas, entonces tú te mantienes firme, y tú dices, no, porque yo voy a venir a acceder a lo que está diciendo esa persona si no tiene razón. ¿Por qué yo voy a acceder a aquello que pueda estar viendo si no es cierto? ¿Por qué yo voy a acceder a aquello que estoy viendo si no soy yo la que está ahí? Es otra persona la que está ahí, no soy yo. ¿Por qué yo voy a acceder a esa provocación? ¿Por qué voy a acceder a la provocación de lo que me pueden estar presentando? ¿Por qué voy a acceder a la provocación que pueden estar diciendo? Si no tienen razón, yo sé lo que Dios ha dicho de mí. Yo sé quién soy yo. Yo sé lo que Dios me ha mostrado. Yo sé para dónde voy, yo sé cuál es mi propósito. Y cuando tú estás segura de ti, no accionas ante esas circunstancias y te mantienes en tu cordura. Amén. Te mantienes en tu cordura porque al final se va a ver la razón. Dios me dice en cierta ocasión a mí, cuando estaba orando, me dice, haz lo que yo te digo de la manera que te lo digo. Habla lo que yo pongo en tu boca y dile las cosas como yo te digo, las palabras que yo te digo, tienes que decir. Actúa de esta manera, de repente no te van a entender, pero al final van a saber que tenías razón. Todo este tiempo
ha sido así. Hay cosas que yo he hecho, hay cosas que yo he dicho, que Dios realmente me ha puesto a mí, me lo ha puesto en mi corazón hacerlas, y me ha puesto en mi corazón decirlas, que hay gente que no comprende, hay gente que no entiende, hay gente que mejor margina, hay gente que mejor aparta, porque si es, cuando tú no entiendes algo, te hace más fácil apartarlo que en tratar de entenderlo, ¿verdad? Pero yo me acuerdo de esas palabras que el Señor me dijo. No te van a creer, no te van a entender, pero al final se van a dar cuenta que tenías la razón. Y así es esto. Mantén la cordura. Tú sabes quién eres. Tú sabes lo que Dios ha dicho de ti. La gente se expresa solamente por lo que ve. Que no tienen razón muchas veces, porque no entienden lo que tú haces. Amén. Muchas veces no entienden lo que tú haces ni por qué lo haces, pero tú lo haces porque Dios te ha dado la orden que lo hagas. Y muchas veces caminamos sin entender y sin saber. Aleluya. Muchas veces caminamos sin saber, sin entender, pero caminamos porque Dios nos ha dado una palabra, porque Dios nos ha dado una promesa y porque al final todo va a tener sentido. Cuando Dios quiere aclarar todos los panoramas, todo va a tener sentido. A mí me ha tocado muchas veces caminar sin saber y sin entender, solo por fe. Y a obedecer lo que Dios dice. Di esto, camina esto, hace esto, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he hablado, ha sido porque Dios así lo ha querido. Y muchas veces, sin entender y sin saber, solamente confiando en que mi Dios tiene la respuesta. Amén. Y así nos toca muchas veces. Y cuando tú sabes que Dios es el que camina con tu lado, entonces tú no hagas caso a lo que ves, no hagas caso a lo que oyes muchas veces de gente que te quiere venir y sonsacar de las circunstancias, que te quieren descontrolar. Mantén la cordura, porque cuando tú has creído en Dios, Él va a dar el conocer a tu favor, Él va a actuar siempre a tu favor. Amén. Es mejor esperar en Dios. Amén. Es mejor esperar en Él. Y vamos aquí al siguiente punto, y es guarda los mandamientos de Jehová. Dice Proverbios 19:16, ¿qué pasa con el que guarda los mandamientos de Jehová? Dice, el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Aleluya. Dice, el que guarda los mandamientos guarda su alma. ¿Qué te dice el Señor? No matarás, no hurtarás, no verás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Amén. Dice ahí que tienes que no veas de en vano el nombre de Dios, que no a la idolatría. Y todo eso se resume en los dos mandamientos que están ahí en el Nuevo Testamento. Amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dios establece sus estatutos en su palabra. Y cuando tú los guardas y cuando tú los cumples, tú estás guardando tu alma de venir y ser condenada. Tú estás guardando no solo tu alma, sino tu vida, para que no te vaya mal. ¿Por qué? Porque Dios va a bendecir a aquella persona que se limita a hacer lo correcto. Aunque no seamos perfectos, porque muchas veces lo he dicho, aquí en este mundo no hay perfección. La misma Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Pero cuando tú vienes y sabes que eres imperfecto, pero que estás luchando por hacer las cosas correctas, estás por agradar a Dios, quieres agradar a Dios. Él ve, Él sabe, Él conoce todas las cosas. Amén. Y Él lo sabe que tú estás haciendo todo lo posible por honrar su nombre, por agradar a su nombre. ¿Tú crees que Dios va a dejar desapercibido esa actitud tuya? ¿Tú crees que Dios se va a hacer el disimulado, como muchas veces nosotros hacemos con aquel que tiene necesidad? ¿Tú crees que Dios se va a hacer el disimulado? Ver que tú estás tratando la manera de cumplir lo que Dios le agrada, de hacer tus actitudes como Dios le agrada, de evitarte de lo incorrecto, que de aquello que te gustaba tanto, lo dejaste de hacer porque era algo que Dios le desagradaba. Y estás ahorita esforzándote por cumplir la voluntad de Dios. ¿Crees que Dios lo va a pasar desapercibido? Claro que no. Dios está viendo las cosas y Dios te va a recompensar por ese esfuerzo. Dios te va a recompensar por lo que haces. Amén. Entonces no dejes de actuar de manera correcta. Mira la palabra de Dios, es cierto, no somos santos, no andamos aureola en la cabeza, no lo andamos. Estamos procurando, estamos aquí peleando con nuestra carne todos los días. Estamos luchando, pero Dios lo conoce.
y nos invita a Él, que dice aquí, que cuando guardamos los mandamientos, cuando tenemos respeto a los mandamientos de Dios, cuando cumplimos los mandamientos de Dios, contamos con el favor de Dios en nuestra vida. Amén. Y vamos a ver los resultados. Dice aquí que el que guarda el mandamiento guarda su alma de condenación, guarda su alma del peligro, guarda su alma, no solo su alma, sino que su vida entera la guarda de tantas circunstancias difíciles que están aconteciendo en estos tiempos. Amén. La guarda su vida, ¿por qué? Porque está cumpliendo la voluntad de Dios y Dios viene y te protege de todo lo que venga en tu contra. Entonces, qué importante es eso. Venir a andar con tus pasos correctos. Vamos a lo siguiente. Vamos a hablar de la retribución de Dios. Dice Proverbios 19:17, dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Qué significa esto? Es cuando tú vienes y ves la necesidad de otro y dices, bueno, aquí ando tanto, voy a ayudarle, voy a comprarle algo a esa persona que necesita. Tú le ayudas o vas a tu casa, vas ahora con tanta necesidad que estamos viendo y sacas toda tu ropa que no te pone y se la das a aquel que la necesita. Tú estás ayudando a aquella persona. Y dice ahí que todo el favor que tú le haces a otra persona será recompensado por Dios mismo para tu vida. Amén. Porque siempre he dicho esto y que es algo que mencionamos mucho y que no deseamos el mal para nadie, pero todos estamos en este mundo y dice, hoy por ti, mañana por mí. Uno nunca sabe qué puede acontecer en nuestra vida, uno no conoce el futuro. El futuro está en las manos de Dios, nosotros no conocemos el futuro. Él sabe lo que va a acontecer después. Pero qué bueno es cuando tú has sembrado esa bondad, tú has sembrado unas personas, has sembrado misericordia, has sembrado bondad, has sembrado amor, porque todo eso se te va a retribuir a ti cuando tú lo necesites, cuando tú has ayudado al prójimo, cuando tú has recompensado a la persona por algún favor que necesite. Dice el Señor, no me lo has hecho a mí, lo has hecho a uno de mis pequeños, ¿verdad? Que necesitan. Entonces Él viene y te recompensa. Cuando tú lo necesitas, lo recompensa Dios. Amén. Entonces por eso nos invita aquí, ¿verdad? A ser buenas personas. A actuar correctamente con la gente que lo necesita. Dice a Jehová presta. Dice a Jehová presta el que da al pobre porque no se queda con nada. Él está viendo tu actitud. Está viendo tu esfuerzo por otorgarle a aquel que lo necesita. Pero dice, a Jehová presta. Tú estás haciendo un préstamo, o sea, tú estás dándole al pobre, pero Dios viene y te lo va a pagar a ti. Lo que tú has hecho por aquel que no te puede recompensar, lo que tú has hecho por aquel que no te puede reintegrar nada, Dios te lo va a recompensar a ti. Cuando tú lo necesites, de la manera que menos te lo imaginas, Dios viene y te lo va a recompensar, porque estás ayudando a uno que no puede responderte, ¿verdad?, con lo que tú has ayudado. Entonces dice aquí, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, dice, se le volverá a pagar. Amén, se le volverá a pagar. Hablemos de la venganza. Wow, dice aquí Proverbios 20:22. Proverbios 20:22 dice, no digas yo me vengaré, espera en Jehová y Él te salvará. Mira, no hay cosa mejor que esperar en Dios. Es mejor. Cuando a uno le han hecho la vida imposible, y mira que yo soy una que te puedo decirte eso, cuando a uno le han hecho la vida imposible, te han cerrado oportunidades que verdaderamente te las merecías, ¿verdad? Y que te han negado aquellas circunstancias que te pertenecen legítimamente. Y tú dices, ay, que yo quisiera hacer esto, pero tú quisieras vengarte. Porque en nuestra naturaleza carnal y humana existe la venganza. Pero cuando predomina el espíritu y conoces a tu Dios, dices, no, voy a esperar. De esto yo no me voy a meter. Dios sabe lo que está pasando. Y voy a esperar, voy a confiar en Dios. Me voy a someter en su refugio. Y voy a esperar ahí, porque Dios sabe lo que está pasando. Me voy a mantener en su refugio. Es que Dios quien va a responder por mí. Amén. Y hay momentos que Dios te tiene que decir y tú te tienes que venir y hacer pasar como Josafat.
donde te dice, mira, apártate porque no es tuya la guerra, sino que es mía, dice Jehová de los ejércitos. Y cuando Jehová dice eso, es mía la guerra, es porque las acciones son sobrenaturales y es porque Dios permite lo que permite y tú te quedas afuera sin saber nada, porque de repente ves la salvación. ¿Por qué? Porque le entregaste una batalla a Dios. Amén. Le entregaste una batalla a Él. Dijiste, Señor, no es mía la guerra, es tuya. Tú dijiste, es tuya. Entonces tú te apartas y ves obrar a Dios en tu vida. Amén. De repente viene la salvación y el rescate para ti. Tú no sabes ni cómo fue, ni qué pasó, ni qué sucedió. Solamente te das cuenta que tú ya no tienes ningún problema. ¿Por qué? Porque Dios te hizo libre. Aleluya. Tú no tienes por qué vengarte. Conociendo y no conociendo. Porque tú ves las cosas que acontecen, tú sientes el ataque, pero tú dices, bueno, Señor, ¿y qué pasa? Pero tú no tienes por qué vengarte. Es Dios quien viene y te defiende. Él defiende a sus hijos, así como un padre que ama a sus hijos los defiende. Dice la palabra de Dios que es mejor encontrarse con una osa que le han robado sus cachorros. Porque no hay cosa más tremenda que encontrarse con una madre que ama a sus hijos, ¿verdad? Y que es capaz de cualquier cosa por defenderlos. Así es Dios con nosotros. Así es Dios con sus hijos. Él hace cualquier cosa por defender sus hijos. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a agarrar esa situación de vengarnos? Hay cosas dolorosas y lamentables que pueden estar sucediendo en nuestras vidas que quisiéramos accionar, que quisiéramos realizar, pero Dios no lo permite. Dios no permite, o tú con tu conocimiento de la palabra de Dios no accionas. Y a veces las personas que hacen el mal dicen, ese es un bobo, ese es un tonto, podemos hacer lo que querramos. No acciona, no, mira, hagamos esto, ahí se queda el tonto o la tonta, porque hay gente que se habla, pero no sabe que a ese tonto y a esa tonta, que alguien habla de esa manera, tiene un Dios que lo defiende. Tiene un Dios que lo defiende. Y que esa persona ha hecho como Josafat, apartándose para que sea Dios quien vaya al frente y vaya peleando su batalla y vaya accionando con esa venganza. Mira, es mejor dejar las cosas a Dios. Él es un Dios justo. Él conoce el corazón de cada persona. Él es un Dios justo. Y cuando Él acciona, no acciona injustamente. Él va al punto específico. ¿Quién provocó este problema? ¿Cuál es el problema aquí? Nosotros como humanos nos podemos confundir. Pero Dios no, porque dice que Él ve las intenciones del corazón. Y Él dice, ¿quién es el problema aquí? Y a todos, miren, nos ven los corazones, así ven. Nos van chequeando los corazones. Y aunque tú quieras esconder el error, ahí está. Y Dios lo ve. Y Dios lo sabe. Y cada quien da cuenta de lo que hay en su corazón. Y aquel que ha provocado el problema, de repente pasa algo. Pero es que no es nadie haciéndolo, es Dios haciéndolo. Es Dios quien provoca las cosas. Cuando la batalla es de Dios, es Dios haciendo todo. No hay mano humana ahí. Es Dios haciendo todo. Cuando Dios te dice a ti, apártate, porque es mía la guerra, es Dios haciéndolo todo. Y permitiendo todo. Amén. Entonces por eso dice aquí, no hay para qué vengarse. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová. Espera la salvación de Dios. Espera lo que Dios va a hacer. Porque Dios es justo. Y Él no perdona. O sea, Él dice que no dará por inocente al culpable. No dará por inocente al culpable, dice la Biblia. Él es un Dios justo. Dice, mía es la venganza, dice Jehová Dios. Mía es la venganza. Entonces, ¿para qué te vengas tú? Si tienes un Dios todopoderoso que no se equivoca cuando Él hace justicia. Amén. Él no se equivoca. Entonces, vamos a ver aquí otro punto que nos dice acá. Hablamos de la justicia y el juicio en Proverbios 21:3. Proverbios 21:3 dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Mira lo que dice aquí. Hacer justicia y juicio es más agradable que hacer un sacrificio. A Dios le gusta, o Él mismo instituyó el sacrificio.
porque lo vemos allá en el desierto, cuando le dijo a Moisés y a Aarón que hicieran ese sacrificio para que la gente sea expiada de sus pecados, para que tuvieran perdón. Había que tener derramamiento de sangre para que hubiera esa redención de acuerdo a esos animalitos. Hoy en el Nuevo Testamento vemos a Jesús, el Hijo de Dios, que vino a este mundo hace 2000 años, ¿verdad? Que se presentó y hizo ese sacrificio, ¿verdad? Ya fue ejecutado ese sacrificio hace 2000 años, para que tú y yo ahorita, hasta en estos tiempos, todavía podamos tener, eso está vigente, todavía podemos tener ese derecho de salvación y vida eterna. Pero imagínate que Él viene e instituye el sacrificio. Y sacrificio no solamente es eso, sino que sacrificio también es cuando tú te abstienes de ciertas cosas. Cuando Él dice, tome tu cruz y sígame, te estás sacrificando. Porque tú no vas a hacer lo que tu carne quiere. Cuando Él dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, significa te vas a sacrificar todos los días para seguir a Jesús. La carne quiere tantas cosas, pero tú le vas a decir no a la carne porque quieres seguir a Jesús. Quieres agradarle a Él, quieres honrar su nombre. Entonces eso significa sacrificarse todos los días. Que a mí me gusta algo, pero yo no lo voy a hacer porque a Dios le desagrada. Esos malos pensamientos yo no los voy a tener porque esos malos pensamientos a Dios le desagradan. Esas palabras incorrectas yo no las voy a decir porque a Dios le desagradan. Esos videos o ciertos programas que son dañinos para nuestra mente, yo no las voy a ver porque a Dios le desagrada. Todo aquello que a Dios le desagrada, nosotros nos vamos limitando y eso se llama sacrificio. Y el sacrificio es para mantener la santidad ante Dios. Pero mira que dice ahí que le agrada más la justicia y el juicio que nuestros sacrificios. Eso significa que a Dios le agrada más que nosotros actuemos justamente, que hablemos de lo justo, que respetemos el derecho de otro, que le otorguemos el derecho que le corresponde a otro. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando que respetamos el derecho de los demás. Estamos hablando de justicia. Hablamos de juicio, es que hay que castigar al perverso. ¿Verdad? Ese es juicio. Cuando están allá los abogados haciendo juicio, están viendo qué sentencia le van a poner a aquel perverso, ¿verdad? Eso es juicio. Que no vas a contemplar, como hablamos el domingo pasado, que pervertir el derecho del pobre por venir y dárselo a aquel que no le corresponde. A Dios es abominación. Eso es juicio. Cada cosa en su lugar. El que es justo, pues adoremos, démosle honra, no adorar, perdón, honra porque es justo, ¿verdad? Honra porque es justo. Y el que es perverso, pues veámoslo como perverso. Amén. No es que venimos, este es perverso y lo vamos a honrar porque mira aquí, y al otro que tiene el derecho lo dejamos por allá aventado, allá aislado, allá, ni caso. No, cada cosa en su lugar, ese es juicio. Nosotros, ese es el juicio. No otorgarle a aquel que no le corresponde un derecho. Amén. Y dice que eso es más agradable a Dios. O sea, Él se contenta más con esa actitud que podemos tomar que con los sacrificios que podamos hacer. Dice aquí, ¿verdad? Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Proverbios 21:3. Vamos a hablar del clamor del pobre ahí en Proverbios 21:13. Dice ahí, el que cierra sus oídos al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Amén. Cuando hablamos de clamor, no estamos hablando de que, mira, ayúdame, mira, necesito un favor tuyo. No, clamor es que, auxilio, ayúdenme, no puedo más, ayúdenme. Ese es un clamor. Ese es un clamor, aquella desesperación de alguien por querer salir de la situación en que se encuentra. Ese es un clamor. Pero hay quienes que dicen, no, dejemos, hay que ver qué hace. O como le dijeron a Jesús, ¿verdad? Si tú eres Jesús, sálvate a ti mismo. O sea, ese es un clamor. Clamor es aquella cosa desesperante, aquella cosa que nadie soporta, aquello que te dice, bueno, está clamando, auxilio, ayúdeme, que está clamando. Pero aquella persona que pasa y escucha el clamor de él y dice, ay, déjalo, hay que ver qué hace, que le ayude su Dios. Tarde o temprano va a cambiar la moneda, como decimos nosotros aquí. Y el que va a clamar ya no va a ser aquel que tú ignoraste.
El que va a clamar va a ser aquel a quien tú ignoraste. Va a ser el que a tú que ignoraste. No al que ignoraste, sino que tú que ignoraste. Va a ser el que va a clamar y no te va a oír nadie. Porque eso es lo que dice ahí. Así como tú fuiste indiferente cuando aquel necesitaba ayuda. Así cuando tú fuiste indiferente cuando aquel estaba clamando auxilio. Y tú mejor te hiciste a un lado. Dios ayudó a aquel que necesitaba ayuda. Pero va a cambiar la moneda. Porque todos estamos en este mundo. Va a cambiar la moneda y el que va a clamar va a ser el otro. Y a ese nadie le va a oír. ¿Por qué? Porque no puso sus oídos atención a aquel que lo necesitaba. En el momento que lo necesitaba. Dios es un Dios justo. Eso está dentro de la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Dice aquí, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Eso es tremendo. No, es mejor venir a atender y ser piadosos. Es mejor venir y tener misericordia con aquel porque no sabemos qué pueda pasar en el futuro. Es mejor venir y ir sembrando, ¿verdad? Esto es como cuando vas al banco. ¿Por qué usted tiene una cuenta en el banco, caballero, señorita? ¿Por qué usted tiene una cuenta en el banco? Porque no lo tiene en su casa. Lo tiene en su banco porque ahí usted está guardándolo, porque usted ahí está visionándose su futuro, que eso que usted está guardando ahí le va a ayudar en su futuro, ¿verdad? En su vejez o no sé, en lo que usted tiene esa visión. Por eso es que usted guarda su dinerito en un banco, ¿verdad? Pues lo mismo es esto. Sembremos en el banco de la vida. ¿Qué significa eso? Voy a ser misericordioso con el que lo necesita porque mañana lo puedo necesitar yo. Voy a mostrar amor con aquel porque mañana quizás yo necesite ese favor. No voy a cerrar mi oído al que clama por ayuda. ¿Por qué? Porque no voy a hacer que mañana yo esté clamando y nadie me va a oír. No, es que mejor hay que sembrar en el banco de la vida. ¿Ok? Haciendo lo bueno, haciendo lo correcto, porque todos no estamos en esta vida y hoy por ti, mañana puede ser por mí. Amén. Entonces mejor hay que sembrar, hacer lo correcto. Ahora vamos a ir a la prudencia. Proverbios 22:5 dice, espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se aleja de ellos. Dice ahí, espinos y lazos. ¿Qué significan los espinos? Las experiencias que te provocan herida, que te provocan dolor. Esos son los espinos. Dice que espinos y lazos hay en el camino del perverso, porque el perverso no atiende consejos. El perverso no busca la alianza de Dios. El perverso se cree autosuficiente porque todo lo que él hace está correcto. Entonces en el perverso hallamos espinos. ¿Por qué? Porque el mismo proceder de esa persona te va incluyendo a ti en llevar ese dolor y ese sufrimiento. Y dice lazos, ¿por qué? Porque aprendes sus maneras, aprendes a ser como esas personas y te vas enlazando, te vas atando a circunstancias, a situaciones que a Dios le desagradan. Y después de repente dice, bueno, ¿y cómo me metí en esto? ¿Era cómo salgo de aquí? ¿Verdad? Porque ya estás atado, porque anduviste con personas incorrectas. Y entonces te ata, porque empiezas a accionar y actuar y a hablar como esas personas y te vas atando. Y eso es lo que Dios ahorita nos está preveyendo. Dice aquí, la prudencia es que vamos a evitar ese tipo de personas. El necio es un necio. Y dice ahí, no hables a oído del necio porque menospreciará la sabiduría de tus palabras. Amén. Porque la gente que viene a hablarte de un evangelio, la gente que viene a hablarte de Dios y lo que Él puede hacer en tu vida es una persona sabia porque conoce de la Biblia. Son palabras sabias porque provienen de lo que Dios está contemplando para tu vida. Y por eso dice el Señor, no hables a oídos del necio porque va a menospreciar la sabiduría de tus palabras. Tú le vienes a hablar de Dios y esa persona quiere vivir con su vida haciendo lo mismo. No quiere corregir su vida. Quiere andar haciendo las maldades. Entonces, ¿qué hace un sabio con una persona que quiere seguir haciendo la maldad? No trae ningún fundamento. Son caminos diferentes. Dice que tiene que ver la luz con las tinieblas. No podemos andar con yugo desigual. Porque vamos a diferentes direcciones. El que ama y respeta a Dios quiere hacer la voluntad de Dios. Y el que está en su necedad quiere seguir en su vida pagana.
¿verdad? No quiere nada con Dios. Entonces, ¿qué hace una persona sabia o una persona que busca la dirección de Dios con una persona que no quiere buscar a Dios? Por eso dice aquí, lo que va a surgir ahí son espinos y lazos. Espinos para herirte, así como se hiere al necio, porque el necio está supuesto a ser herido. Está enlazado, el necio está atado, porque no puede ver una verdad, no puede seguir una verdad, porque está atado, ¿verdad? Está atado en sus ojos, está atado en sus manos, está atado en sus pies y está atado en su corazón. Porque no puede entender una palabra, una verdad, no puede ver la luz de Dios en su vida. Entonces, ¿qué sigue alguien siguiendo un necio? Comportándose igual que él. Cuando nosotros los hijos de Dios somos luz y somos sal, cuando Dios nos pone en un panorama de oscuridad, es para marcar una diferencia, no es para ser igual. Es para alumbrar en la oscuridad con lo que Dios. No es para que voy a hacer lo mismo que haces y voy a seguir las normativas que tenías y voy a seguir haciendo lo que hacías. No, te cambias para acá, porque si no, no hay nada que podamos caminar juntos. O te conviertes o te alejas. Eso es lo que dice Dios. O te conviertes o te alejas, porque no podemos andar en el mismo camino con pensamientos y visiones diferentes. Aleluya. Eso es lo que dice aquí. Los espinos son para los necios, para aquellos que quieren andar con gente necia. Y los lazos también, para los que andan con amistades y haciendo alianzas con amistades incorrectas. Estamos llamados a ser luz, no a ser atados por la oscuridad. Ahora vamos a la instrucción en Proverbios 22:6. Estamos hablando del proceder de un hijo de Dios. De eso estamos hablando, del proceder de un hijo de Dios. Y vamos a ir a la instrucción en Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto es para los padres, para las madres. Dice, instruye al niño en su camino. ¿En qué camino? En el camino de Dios. Cuando usted instruye en el camino de Dios, cuando son niños de la edad de 2 a 6 años, esos niños son como pura esponjita, así nos decían a nosotros en la universidad. Son como esponjitas y aprenden todo lo que ven y aprenden todo lo que escuchan. No hay mejor edad para poder instruir a un niño que de esas edades. Instruye al niño en su camino significa quién es Dios. ¿Quién es Dios para ti? Mira, hijo, Dios es el Dios que nos ama. Dios es tu amigo. Dios es el que Dios es el que te salva de cualquier circunstancia. Dios es tu escudo. Tú vienes y vas sembrando esas semillitas de Dios, le enseñas a leer la Biblia, le enseñas a orar, le enseñas a alabarle, le enseñas a adorar su nombre. En esos tiempos de esos días, cuando esta persona, aunque ya sea adolescente y se aleje de los caminos de Dios, siempre va a volver, porque está esa semilla cimentada en su corazón. Por eso dice ahí, aunque fuere viejo, no se apartará de su camino. O él se mantiene en su camino, o si se desvía, regresa. ¿Por qué? Porque tiene esa semilla en su corazón. Y el Espíritu de Dios que le impide alejarse por completo y renunciar a Dios. Amén. Entonces, por eso es importante venir a inculcar la palabra de Dios cuando son niños. Venir y mostrarles lo que es el Evangelio cuando son niños. Porque cuando ya están grandes, ese conocimiento lo andan ahí. Y la presencia de Dios lo andan en su corazón. Esa semilla que has plantado está en el corazón de ellos. Y tienen que dar fruto en determinado momento. Amén. Tienen que dar fruto. Tú tienes esa responsabilidad cuando son niños. Ahora, cuando ya son adultos, ellos toman sus decisiones. Tú solo puedes aconsejarles y recalcarles y venirles y traerles a memoria lo que tú les has enseñado. Pero ellos toman decisiones. Cuando ya trabajan, ellos toman decisiones. Puedes orar, puedes venir y aconsejar. Pero cuando son niños hay que aprovechar ese momento, porque es donde sí les puede venir y cimentar esa palabra en sus corazones y en sus pensamientos. Amén. Entonces, por eso de aquí, instruye al niño en su camino y le vas a evitar muchos dolores y a ti muchos dolores de cabeza. ¿Verdad? Porque el niño que sabe la verdad no anda en caminos incorrectos. Amén. Entonces, el niño que conoce la verdad, quién es Dios, piensa muchas veces para andar en un camino incorrecto. Amén. Es más, no anda en caminos incorrectos, a menos que lo obliguen, es otra cosa. Pero Dios ahí está a favor.
Vamos a hablar de robar, ya casi terminamos acá. Habla del robar. Proverbios 22, 22, 23 dice, no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que lo despojaren. Dice, no robes al pobre porque es pobre. Ay, venite, este es pobre, no se va a defender, este es pobre, no tiene quien le ayude, este es pobre, no tiene quien vele por él, este es pobre, hagamos lo que sea con este pobre. Eso es lo que está diciendo ahí. Hagamos lo que queramos con este pobre porque no hay nadie que nos pueda defender. Pero dice ahí, no robes al pobre porque es pobre. Amén. Está diciendo, no robes al pobre porque parece que es pobre, pero la verdad que no es pobre. Porque Dios tiene el cuidado de los pobres. Dios tiene el control de aquellas personas que parecen que están ahí desprovistas, que están alejadas, que están ahí. Dios está viendo a esa gente. Cuando tú te metes con una viuda, tú te metes con un huérfano, tú te metes con un pobre, estás peleando con Dios mismo porque es el defensor de ellos. Amén. Por eso dice aquí, no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. Aquel que toca tu puerta pidiendo un favor y tú dices, no, aquí no hay nada, no venga a molestarme. Y tú tienes cómo ayudarle. Amén. A veces tocan tu puerta, mire, fíjese que quiero un pedacito de pan. No, aquí no hay nada. Y tal vez tú tienes en tu casa en abundancia. A veces hasta se ha tenido muchas personas que prefieren mejor botar la comida que regalarla. Esto es pecado. Hay mucha gente que lo necesita. Dice, no quebrantes en la puerta del afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que lo despojaren. O sea, tú que le quitaste al pobre, aprovechaste su momento de debilidad para hurtarle, para robarle, ocupaste el momento de dificultad para venir y quitarle lo que le pertenecía. A ti también te va a pasar lo mismo. Y lo va a hacer Dios. No va a ser ninguna persona, lo va a hacer Dios. Dice aquí, Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que lo despojaren. ¿Cuánto le has quitado a una persona inocente que no tenía culpa de nada y empezaste a atacarle y le quitaste todo eso? Pues Dios te va a despojar a ti de lo que haya, de lo que acontece, porque Dios lo conoce, Dios lo sabe. Dios sabe lo justo y lo injusto. ¿Cuánto despojaste? Así Dios te va a despojar a ti, porque estás en pleito con Dios cuando venimos y estamos afectando a alguien que ha puesto su confianza en Dios, a alguien que parece que es pobre porque no tiene nada con él, pero Dios está con él. Amén. Vamos a la siguiente que dice, permanece en tus bases. Permanece en tus bases, Proverbios 22, 28. Proverbios 22, 28 dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Cuáles son esos linderos? Los consejos que te han dado, la dirección de parte de Dios, lo que está escrito en su palabra, lo que tú tienes que hacer de acuerdo al temor y respeto a Dios. No traspases esos linderos, significa no te vayas al mundo, no te vayas a lo pagano, no te vayas a aquellas acciones que cerraran a Dios. Mantente en lo que Dios, en lo que tu madre te enseñó. Mantente firme en lo que dice la palabra de Dios. Por muy dificultoso que sea el momento, mantente tu fe en Dios. Eso significa no traspases los linderos antiguos que han puesto tus padres. Significa mantente en la enseñanza de la palabra de Dios. Mantente dentro de la cobertura de Dios y el respaldo de Dios para tu vida. Quería hablar de otro apartado que es la mentira. Lo vamos a dejar para después porque el tiempo ya avanzó. Pero voy a terminar con este versículo que dice acá en Proverbios 21:3. Dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es quien da la victoria. Amén. ¿Quién da la victoria? Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, significa es nuestra responsabilidad prepararnos, es nuestra responsabilidad venir y atraer a nuestra vida todos los elementos, instruirnos en todo lo que necesitamos para nuestro propósito. Amén. Dios te da a conocer el propósito. Alíneate a ese propósito. Alíneate a lo que Dios ha dicho de ti. Ven y empieza
a aprender y empieza a prepararte para cumplir ese propósito. Pero la victoria no depende de ti, la victoria no depende de nadie, la victoria depende de Dios. Si Dios quiere, Él la otorga, y si no quiere, no la otorga. Por eso significa ahí, el caballo se alista para la batalla, o sea, está preparado, todo está listo, pero es Dios quien decide darte la victoria o no dártela. Entonces ahí hay que nosotros comprender eso. Amén. Bueno, terminamos aquí, nos vamos a quedar hasta aquí. Hay unos ciertos puntos todavía que quería hablar, lo vamos a dejar para la próxima, que es acerca de la mentira, ¿verdad? Lo vamos a dejar para la próxima y bueno, vamos a quedarnos hasta aquí. Vamos a orar en este momento para aquel que quiera recibir a Jesús en este momento, que le haya tocado su corazón. Todo lo que hemos dicho son aspectos importantes de cómo es que actúa un hijo de Dios, ¿verdad? Puede ser que muchos de nosotros nos hayamos identificado en que estamos actuando en ciertas áreas incorrectamente, pero eso no quiere decir que ya estás condenado y que no hay ninguna posibilidad para ti. No, hemos visto todo esto para que te des cuenta, porque dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando tú conoces la verdad, pues es tu decisión, seguir el mal paso o venir y corregirte, ¿verdad? Entonces, hoy que tú ya sabes los lineamientos de lo que nos expresa estos capítulos del 19 al 22 acerca de cómo es el proceder de un hijo de Dios, hoy tú puedes tomar tu decisión, ¿verdad? Porque nadie te obliga. Tú puedes tomar tu decisión. Si quieres caminar en los pasos de Dios o quieres seguir en tu vida como quieras seguirla. Amén. Se te respeta todo eso. Así que ahora, pero yo te invito, busca a Dios. Yo te invito, ven y atiende a la voz que Dios te está otorgando ahora, para que tú puedas ser sellado con el Espíritu Santo y formar parte de los hijos de Dios. Así que si tú quieres hacer eso ahora, quieres atreverte a seguir los caminos correctos de Dios, pues entonces repite esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por haberme permitido escuchar este mensaje. Reconozco que soy pecador. Yo me arrepiento ahora, Señor. Perdóname. Te doy las gracias por haber muerto en mi lugar en esa cruz y por perdonar todos mis pecados. Hoy te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él y yo tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, las indicaciones de siempre. Te felicito porque has hecho esta decisión en tu vida. Te felicito. Busca una iglesia donde congregarte. Oye la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, ¿verdad? Ora para que puedas comprenderla. Y recuerda que ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Ahora ya no es la misma persona de lo que has venido haciendo. Ahora eres otra persona nueva. Y vas a empezar a actuar de acuerdo como dice la palabra de Dios. Amén. Hacer luz en medio de la oscuridad. Así que muchas gracias. Bueno, vamos a orar. En este momento quiero pedirte un favor. Y es que oremos por aquellas ciudades que están ahorita en dificultad. Hemos estado viendo ahí las noticias, ¿verdad? Hemos visto a Brasil, a Guatemala, a Houston, ¿verdad? Quiero que oremos por estas ciudades, por México, ¿verdad? Que ahorita que está por ahí, hay un sistema, ¿verdad? De la naturaleza por ahí. Entonces, veamos eso, por favor. Oremos al Señor. Recordemos que todos estos acontecimientos ya están escritos en la palabra de Dios. Son señales que Dios dijo de que podemos tomar en cuenta acerca de su venida. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Orar por aquel que lo necesita. Acabamos de hablar de ello, ¿verdad? Oremos por aquel que lo necesita. Oremos por Centroamérica también, porque también hay otros sistemas que se están acercando y casi siempre por estos tiempos pues surge eso. Hay que orar, ¿verdad? Para que Dios venga y su mano poderosa esté sobre nosotros y nos guarde de todo ello. Oremos por la ciudad de Houston, que he visto que ha habido muchos estragos, ¿verdad? Hay que orar y ayudar para aquellas personas que puedan hacerlo, pues ayudar, ¿verdad? Hacia esas zonas que han sido afectadas, como Brasil también. Entonces, ahora mismo yo te pido, pues, ese favor, que nos ayudes a orar y que nos ayudes con recursos materiales si está en tu disponibilidad poderlo hacer, pues hay que hacerlo. Amén. Dios nos va a recompensar más y no lo hagamos solamente por eso. Hagámoslo porque nosotros amamos a nuestro prójimo.
Amén, porque queremos el bienestar de todos los demás. Así que muchas gracias. Vamos a orar en este momento. Acompáñame. Bendito Señor, gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir este mensaje. Hemos aprendido acerca de cómo ser un verdadero hijo tuyo, Señor, lo que a ti te agrada. Ayúdanos a poder quitar de nuestras vidas aquellas situaciones que no van de acuerdo con lo que es tu voluntad. Y a la vez queremos pedirte por esas ciudades que ahorita han sido afectadas, esas naciones que están siendo afectadas, Señor, por estos acontecimientos naturales. Señor, te ruego que seas tú obrando allá en Brasil por todas aquellas circunstancias difíciles que están pasando, aquellas personas que han perdido sus seres queridos. Que seas tú trayendo, Señor, ese consuelo a sus corazones. Por Houston, Señor, que seas tú también obrando en aquellas personas que han perdido sus cosas, Señor, que han perdido sus posesiones. Sé tú obrando, Señor, aquellas personas también que han perdido sus seres queridos, aquellos que quizás tienen personas perdidas. Señor, por favor, ayúdales a esa nación de Houston, Texas. Que seas tú levantándole nuevamente ese lugar, Padre mío. Por México, que está siendo amenazado también por esos acontecimientos, por Guatemala, esos volcanes que hacen erupción, Señor, en esos lugares. Te ruego que seas tú obrando, y también por nuestro Centroamérica, que seas tú también obrando en cada país de Centroamérica, Señor, para que nos guardes de cualquier circunstancia que pueda venir por República Dominicana, Señor, por todas esas zonas de por ahí, Puerto Rico, por Cuba, por todas esas zonas que siempre son afectadas, por Miami, por todos esos lugares que siempre son, por la Florida, que siempre son afectadas por esos tremendos fenómenos naturales. Te ruego que seas tú obrando, y desde ya ponemos todo esto en tus manos, que todo lo que pueda venir, pues tú tienes el control de todo ello. Así que lo ponemos en tus manos, Señor, y que seas tú obrando a nuestro favor. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado, y recuerda, continuemos orando, ¿verdad?, por estas circunstancias, ¿verdad?, que siempre suceden. Así que gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Te mando muchos abrazos donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, y nos seguimos viendo si Dios lo permite. Bendiciones.